mitad del meridiano. Bienvenidos todos, todas, compañeros estudiantes de las licenciaturas en Administración Educativa, la licenciatura en Intervención Educativa. Compañeros maestros, maestro Mario, coordinador de la licenciatura en Administración Educativa, maestra Brisa, coordinadora de la ley, licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, compañeros profesores. Nos es grato recibirles esta mañana con la presencia del doctor Pablo Elías, director general del Colegio del Estado de Hidalgo. Es una honra para nosotros recibirlo esta mañana. Sí, nos va a hacer favor de compartir su obra más reciente. Sí, él es profesor también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y tiene un amplio currículum que ahora el maestro, el doctor Carlos, sabrá hacer alusión a él, ¿no? Nos es grato celebrar una vez más, por cuarta ocasión, la semana de la licenciatura en Educación, de Administración Educativa. Es una semana que tiene obviamente fines eminentemente académicos, eminentemente formativos. Ustedes encontrarán a lo largo de la semana y por supuesto en la sesión de hoy conocimientos, experiencias que en muchas ocasiones difícilmente encontramos en revistas o en libros porque son vivencias, son prácticas de quienes nos hacen favor de compartir sus saberes durante esa semana. Y reitero, por supuesto, lo que el doctor Pablo ahora nos habrá de comentar. Es una semana, ¿sí?, donde tenemos hoy la presentación del doctor Pablo Elías Vargas González con el libro La Postdemocracia. El día de mañana tenemos una conferencia, la importancia de la ética y la deontología profesional en los espacios laborales, que impartirá el doctor Arturo Peláez Gálvez. Mañana también, pero por la tarde y desde Tula, desde la sede de Tula, el doctor Alfonso Torres impartirá la conferencia del proceso de titulación en las licenciaturas. El próximo miércoles tenemos la conferencia del manejo de los recursos humanos en organizaciones gubernamentales. Viene la directora general de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. El día jueves 30 tenemos una conferencia también de la sede hermana de Ixmiquilpan, que se titula Gestión Educativa de Inteligencia Emocional, que imparte el maestro Marco Antonio Aquino Zúñiga. Y el viernes cerramos con la conferencia La planeación en el Gobierno del Estado de Hidalgo, importancia para el desarrollo, que imparte el maestro Miguel Ángel Tello Vargas. Él es el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado. Y va a moderar nuestra directora general, la doctora Marisol Mite Vargas. Sin más, sean todos bienvenidos. Aquí tenemos una cita desde hoy, a esta hora, y hasta el viernes. Todos son bienvenidos, todos los estudiantes. Esperemos que abreven de lo que aquí se comparta, porque, reitero, difícilmente a veces en los libros aparece lo que aquí se comenta, ¿no? Porque los libros tardan tiempo en editarse, lo mismo en las revistas, ¿sí? Sobre todo las revistas de mayor rango, ¿no?, que están en el rating, en los top 10, ¿no? Bueno, sean bienvenidos, reitero. Cedo la palabra a la doctora Marisol para que nos dé un mensaje y haga la inauguración de este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos iniciando las actividades de esta semana de la licenciatura en Administración Educativa y por supuesto nos da mucho gusto saludar al doctor José Eleazar Ocampo García, coordinador de licenciaturas en nuestra casa de estudios, a los coordinadores de los programas, el maestro Mario Alberto Cuatepozzo Durán, la maestra Brisa
Muñoz Calva, y se encuentra también por aquí la coordinadora de la licenciatura en la sede de Tulancingo, la maestra Salomé, bienvenida, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Y bueno, a través de la plataforma virtual, a nuestros alumnos, a los académicos, al personal de nuestra gran universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131, precisamente las actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana tienen la intención de poner de relieve la importancia que tiene este programa para nuestra casa de estudios. Ya decía el doctor Eleazar, se compartirán aquí elementos que les permitirán a ustedes contextualizar, discutir, analizar desde otro lugar los elementos que están revisando en cada una de las asignaturas que componen el mapa curricular. Y precisamente en ese sentido, el contar con quienes han desarrollado un trabajo sostenido en el ámbito del análisis de la política pública, en el ámbito de la gestión específica en términos tanto administrativo-financieros como de recursos humanos, pues sin duda fortalece el perfil de egreso de los licenciados en administración educativa. Quiero saludar y agradecer muy especialmente al doctor Pablo Elías Vargas González. Ya ahora nos comentarán algunos elementos del currículum del doctor, pero bueno, lo reconocemos como un académico muy reconocido, muy prolífico en su obra, pero también como un luchador social y por supuesto también como un colega que está siempre en la búsqueda de establecer vínculos que permitan el desarrollo de los procesos educativos en nuestra entidad. Bienvenido, doctor, nos da muchísimo gusto que esté usted acá con nosotros. Y bueno, el día de hoy también saludo al doctor Carlos Mejía, quien es el coordinador de investigación en nuestra universidad, y al doctor Alfonso Torres Hernández, que estará comentando el libro, pero que además ha sido un pilar importante en la propia licenciatura en Administración Educativa. Pues sin más, si me permiten, voy a inaugurar las actividades de esta semana. Decía que la centralidad de las actividades precisamente tiene que ver con lo que ustedes puedan recuperar de los distintos invitados que habrán de compartir aquí su producción, sus saberes. Y por ello, el día de hoy, 27 de noviembre de 2023, siendo las 12:05, inauguramos las actividades de la semana de la licenciatura en Administración Educativa, deseando que sea de mucho éxito para los estudiantes, para los docentes, para la comunidad universitaria en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Damos la bienvenida al doctor Pablo, al doctor Alfonso, a cada uno de ustedes. Un agradecimiento también a las coordinaciones del AE de nuestra universidad. Y bueno, me voy a permitir hacer una breve reseña curricular del doctor Pablo como principal invitado. Bueno, el doctor Pablo Elías Vargas González estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Hidalgo, la maestría en Antropología Social en el Colegio Michoacán y el doctorado en Ciencias Sociales en el programa de la Universidad de Guadalajara en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología. Tiene estancias postdoctorales en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, especialista en Gobierno y Administración Pública. Sus investigaciones versan sobre temas de gestión pública local, políticas públicas, transparencia y derechos humanos. Ha participado en más de 100 congresos académicos nacionales e internacionales y publicado más de 50 artículos en revistas especializadas en México y otros países.
Ha coordinado 10 libros colectivos y es autor de otros 7 por lo menos. Conferencista en los principales centros académicos de México. Su línea de investigación actual es procesos políticos contemporáneos y reforma del Estado. Es integrante de organizaciones civiles, ha sido fundador de la Comunidad Científica Hidalguense, la Alianza Ecologista Hidalguense, la Academia Hidalguense de Derechos Humanos, la Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Hidalgo, entre otras cosas. Actualmente, como ya se mencionó, es director general del Colegio de Hidalgo y, bueno, tiene una vasta cantidad de obras. Uno de los libros que desde mi lectura parecen como claves, y bueno, para mí me gusta mucho el libro de Hidalgo, Elecciones y Reforma Política del 79 al 2000. Me pareció que genera un panorama bastante interesante de los procesos locales. Hay uno también muy interesante que se llama Ciudad de México, 15 años de políticas públicas en gobiernos de izquierda, que también me parece sumamente, y bueno, el que nos convoca, la postdemocracia, las transformaciones en la política mexicana del 2002, que es justamente lo que revisaremos en el día de hoy, lo que dialogaremos, pero la presentación y los comentarios serán hechos por el doctor Alfonso Torres Hernández, que está aquí presente. Su currículum del doctor es que es profesor normalista de la Normal Federal del Valle de Mezquital, licenciado en Educación Primaria y Ciencias Naturales, maestro en Educación por la UPN y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, es docente de tiempo completo de nuestra universidad. Y bueno, todo el mundo sabemos y hemos leído sus obras en la columna de Milenio Diario, que también son bastante relevantes e interesantes, ¿no? Entonces, muchas gracias a ambos por dialogar con nosotras, con nosotros, ¿sí? Y bueno, les cedemos la palabra, por favor, al doctor Alfonso Torres, que nos permita, que nos haga un análisis de esta obra, que nos la presente, ¿no? Por un tiempo de hasta 20 minutos y después le damos la palabra, o lo que considere necesario. Por favor, gracias. Gracias, buen día a todas y a todos. Bueno, los vínculos académicos con el doctor Pablo por parte de la universidad no son los primeros. Ya hay un antecedente, una copublicación de 2 de sus obras cuando era presidente de la CADER aquí en el estado de Hidalgo, la presentación de otros libros, conferencista en algún momento con estudiantes de posgrado, de licenciatura, etcétera. Creo que Pablo debe de sentir que la UPN también es su casa. Aquí, ¿no? Cuando fue nombrado como director del Colegio del Estado de Hidalgo, pues quienes los conocemos, felicitamos esa designación, porque sabemos que instituciones de ese tipo en manos de académicos consolidados siempre son bienvenidas, ¿no? Y por supuesto yo también agradezco la presencia del doctor Pablo y la oportunidad de leer pues este libro que en primer término lo que uno tiene que hacer es recomendarlo, y principalmente recomendarlo a esta generación de jóvenes, ¿no? El libro nos refiere a una historia de la política mexicana de los últimos 40 años. Bueno, la gran mayoría de los aquí presentes no había nacido todavía, y por eso es importante tener estos marcos de referencia que permitan que vayan consolidando su posicionamiento político en la sociedad actual que tenemos, ¿no? Preparé unas líneas, no sé si vayan a ser 20 minutos o menos, pero bueno, vamos a darle lectura, ¿no? Bueno, agradecer en primer término la invitación y posibilidad de compartir mi punto de vista del libro y algunas reflexiones que nos originó su lectura. Felicito la construcción de ideas para dar vida a este libro por parte del doctor Pablo Vargas. Quizá en términos de avanzar en el análisis de políticas y la política en espacios territorialmente comunes, como lo es América Latina y particularmente en México, este tipo de aportaciones es lo que hace falta porque permite una visión más integral y se visibilizan los elementos
ámbitos intervinientes en su diseño, hechura e implementación. La obra es pertinente para hacer una revisión y análisis de la política mexicana desarrollada en las últimas décadas. Considero que permite una reflexión sobre aquellos procesos que han sido clave en la conformación de un determinado tipo de sociedad, de los niveles de participación ciudadana, de los elementos determinantes desde las esferas de poder, pero sobre todo nos posibilita mirar hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos. Las políticas implementadas en México en las últimas décadas han parecido tener un cambio diferente a las verdaderas necesidades de la sociedad, lo que ha traído como consecuencia un ambiente de encono y confrontación política, incertidumbre en relación al desarrollo social y económico, malestar social en la ciudadanía. Por ello, resalto la disertación que hace el autor en relación a la política mexicana reciente en una narrativa que invita a la reflexión y a no olvidar nuestra historia. Es historia que determinó la vida social, cultural, educativa, económica del México de los últimos 40 años. Una historia mirada a través de la política que se construyó y desarrolló desde los círculos del poder, particularmente del poder económico. Tengo los comentarios en 3 ámbitos. Primero, unas reflexiones iniciales. Apunto de entrada que en el conocimiento y comprensión de la política deberá considerarse múltiples dimensiones, además de la complejidad de valores, percepciones, factores institucionales, actores, conflictos, ideologías de los involucrados. El carácter inter y multidisciplinario que implica su análisis y comprensión advierte por sí mismo la complejidad que la caracteriza. Esta condición nos permitirá un mayor sentido en el análisis de la política, porque nos genera un acercamiento con la realidad desde un marco de referencia más claro, por una parte, y por otra, nos ayuda a avanzar en el conocimiento y construcción de nuevos modelos de análisis de política. Bajo estas premisas es como advierto la construcción de ideas en el presente libro y una articulación rigurosa entre la teoría y el acontecimiento social. Apunto también que las políticas concebidas y desarrolladas en gran parte de Latinoamérica y Europa han transcurrido en concordancia con la reestructuración del capitalismo mundial. La doctrina neoliberal y de globalización promovida en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI impactaron en el desarrollo social y económico de distintos países, generando crisis y colocando en la agenda múltiples problemáticas asociadas a la implementación de políticas distantes de lo humano y lo social. Esta situación dio origen a diversos movimientos sociales, a la organización de la sociedad y la creciente desconfianza hacia los partidos políticos, particularmente de aquellos identificados con los círculos de poder económico. Este agotamiento político, nos expresa el autor, nos indica la quiebra que la democracia tradicional y coloca su marco de referencia analítico en la llamada era de la posdemocracia. Y nos ofrece el marco de referencia para comprenderla. Escenarios donde se reconocen los desplazamientos que ha tenido la política, la fragilidad de las instituciones, las ideologías endebles, la ingobernabilidad, la escalada de diversas formas de violencia, la polarización de los discursos y, por supuesto, el mimetismo de los actores políticos. El mimetismo tiene que ver con el oportunismo político, para confundirse con el entorno predominante, tomar su color y defender posiciones políticas y económicas particulares. Este fenómeno se da por lo general cuando cambia un gobierno y viene otro de mirada de distinta orientación. Ahí funciona el mimetismo político. Cambian de color ciertos protagonistas de la vida pública para adecuarse y medrar en el nuevo entorno. Cito a Borja en 2018. En su análisis, para llevarnos a mejores horizontes de comprensión, el autor recupera el término de postdemocracia de Colin Crouch, que menciona: con este concepto se hace alusión a los regímenes políticos o gobiernos que se pretenden democráticos, que se encuentran asentados y estables, pero donde el debate político ha decaído y los procesos políticos son escenarios organizados por profesionales de la persuasión, en donde el juego electoral
presenta una pequeña gama de opciones y el ciudadano se mantiene en su mayoría pasivo, y donde la práctica política se centra en un círculo cerrado de intereses de grupos poderosos que deriva en un cierto grado de decadencia. Con este concepto se resume la insatisfacción y el desencanto que es la democracia tradicional de partidos políticos y gobiernos que ofrecen pocas o limitadas opciones de transformación política y generan amplio descontento. Para alimentar el análisis, el autor nos comparte otras connotaciones sobre la posdemocracia de diversos teóricos. Bobbio, con la degeneración de la democracia, las pseudodemocracias de Morlino, democracia cansada de Laporta, democracia inconclusa de Rosenbluth, democracia difícil de Solo, democracias delegativas de O'Donnell, fatiga democrática de Raybrook. En paralelo a ello, el autor nos ofrece un marco de análisis preliminar sobre el tránsito que ha tenido la política en México de 1997 a 2018, periodo en que sitúa la posdemocracia, particularmente en la decadencia del gobierno priista de Zedillo y la alternancia por parte de Fox del Partido Acción Nacional en el año 2000. Este periodo de alternancia, continuado por el PAN en 2006, con fraude electoral incluido, y nuevamente por el PRI en 2012, se caracterizó por un régimen político frágil, con gobiernos debilitados, con instituciones desgastadas por gestiones y políticas fallidas. En la página 22. Este marco de acontecimientos en política, el autor lo refiere como pospolítica, es decir, el conjunto de prácticas y acción política generada sobre todo a partir de la democracia cansada en países occidentales, que mostraron falta de opciones y alternativas, con partidos tradicionales en la utilización de escenarios electorales postmodernistas, con entramados teatrales de marketing y juegos demoscópicos, uso irrefrenable de encuestas por parte de la propaganda partidaria y el alejamiento del ciudadano, como también los procesos que ocurren en democracias incipientes. Las acciones y estrategias para la permanencia en el poder se producen bajo prácticas de campañas desinformativas, posverdades e infodemia, representaciones escénicas de poder para dar apariencia de legalidad. Para un análisis cuidadoso del periodo de posdemocracia, el autor se apega a un marco histórico analítico que considera la praxis política y su significado, la evolución de las reformas políticas, la institucionalización de los procesos electorales, los actores sociales y políticos, la cultura política, los proyectos políticos, el acercamiento o distanciamiento con la ciudadanía y el poder político. Como podemos advertir, la mirada analítica es multirreferencial, lo que permite una mejor comprensión del acontecimiento. Sobre el contenido del libro. El libro forma parte del proyecto de investigación La pospolítica en México, democracia y conflicto en la era postautoritaria, realizada en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde 2016 y se estructura en 5 capítulos. El primer capítulo, La pospolítica en México, cambios y redefinición del concepto de lo político, nos ofrece un interesante marco de referencia para comprender el acontecer político en los últimos 40 años, no solo desde el ámbito local, sino con sus determinantes desde el contexto global de cambios. Desde la glasnost y la perestroika de Gorbachov, que originó el desmembramiento de la URSS, hasta los derrumbes de los regímenes militares en América Latina, estos grandes cambios, sin embargo, en México solo impactaron para desarrollar reformas gatopardistas con grandes limitaciones democratizadoras. En este contexto es como se da la alternancia en el poder en México en el 2000 y los periodos subsecuentes de 2006 y 2012 que no lograron desarraigar las viejas prácticas e instalar las nuevas. Se caracterizó por el clientelismo, el corporativismo, la parcialidad y opacidad de las instituciones, la exclusión a oponentes, la criminalización de la movilización social, organismos públicos y elecciones poco consolidadas, al grado que son propiciadoras de carencias de condiciones de igualdad para los actores, confrontación, desencanto e insatisfacción con la democracia,
despolitización e inclusive la violencia y el odio político. Antes y después de la alternancia, se siguió polemizando sobre elecciones poco transparentes y fraudulentas. En este capítulo también nos deja ver las componendas políticas que se hacen para el mantenimiento del poder, para el cuidado de los intereses económicos, personales y políticos. Expresión de ello fue el fraude electoral de 1988 con la caída del sistema, el fraude del 2006 con la nefasta participación de Gordillo y sus redes de poder en varias entidades, y el Pacto por México de 2012. Este acontecer nos refiere a una cultura política que no cambió, que mantuvo quizá uno de los peores males de la política, el presidencialismo, la concentración de poder en una sola persona. En el segundo capítulo, la grieta política mexicana, polarización de proyectos políticos, se muestra cómo se van configurando los proyectos políticos con la intención de fortalecer la construcción del Estado-Nación. Para el análisis se considera la noción de clivaje, que explica que en momentos de crisis social o política de lo profundo de las estructuras sociales emergen diferencias que provienen de los cimientos y tienen hondas raíces, grandes divisiones sociales o conflictos que separan a los grupos sociales. Por un lado, un proyecto político asociado al poder económico, con el respaldo y despliegue de las políticas neoliberales que colocaron a la ciudadanía en el lugar de ejecutores, de mano de obra, en el ámbito del pensamiento único y en la tecnocratización de la política. Por el otro, la construcción de un proyecto alternativo que ruptura el centralismo estatal, con ideales de justicia social y democracia, con acercamiento a la ciudadanía pensada como sujetos sociales. El capítulo nos refiere a estas grandes diferencias en los proyectos políticos expresadas en los momentos desde elección, desde 1988 hasta el 2018. El capítulo tercero, la dificultad de ser demócrata, las élites en la etapa de la consolidación democrática, es quizá el capítulo más complejo en su comprensión. Se ofrece un marco analítico sobre la relación entre élite y poder. La élite, como grupo minoritario y con mayor estatus dentro de una sociedad, se advierte en la política mexicana, particularmente en las grandes corporaciones económicas, Centro Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial, por citar algunos, o en las élites políticas conformadas desde los sitios de poder. En ambas se desarrolla una relación horizontal que busca el mantenimiento del poder. El capítulo nos refiere que hay tres tipos de élites nacionales que los autores plantean como tipos ideales, para realizar posteriormente comparaciones con realidades complejas. La primera, desunificadas, donde la integración estructural y la extensión del consenso es mínima. Las facciones no aceptan la existencia de instituciones, son élites inestables. La segunda, consensualmente unificada. La integración estructural y los valores del consenso están relativamente incluidas. La comunicación y las redes de influencia abarcan todas o la mayor parte de las facciones. Ninguna sola facción domina esas redes y la mayoría de las élites tiene representación en el gobierno. Y la tercera, ideológicamente unificada. Su integración y los valores del consenso son monolíticos, se caracterizan por la centralización de las élites y de las decisiones. No hay desacuerdos políticos y la ideología es oficialmente constituida desde la cúpula. En el capítulo cuarto, Democracia local e instituciones políticas, la larga travesía a la democracia, enfatiza en el análisis de los procesos electorales, considerando las instituciones encargadas de ello y la participación de los actores políticos, partidos, gobierno, ciudadanía. En el tránsito hacia la búsqueda de mejores terrenos democráticos, las elecciones se sitúan como coyuntura y como puntos de partida para la construcción y o consolidación de proyectos políticos. En el caso de México, la característica principal de los procesos electorales ha sido la desconfianza, la incertidumbre de su validez, aun cuando en su afán de recomponer la confianza se creó el Instituto Federal Electoral como elemento de ciudadanización de los órganos electorales.
Las experiencias fraudulentas de 1988 y 2006 originó una fragmentación en la arena política y ciudadana. Las distintas reformas electorales en México, entre ellas la creación del INE y sus símiles en las entidades federativas, no eliminó las debilidades y vicios en los procesos: baja legitimidad, federalismo centralizado, carencia de autonomía, control de los medios de comunicación y utilización de recursos públicos y programas para el proselitismo político. El capítulo 5, Elecciones, Miedo y Democracia de México, Autoritarismo y Violencia Política, nos ofrece un contexto de la violencia política ejercida alrededor de los procesos electorales, la incorporación y concurso de actores externos como el crimen organizado nos muestra la decadencia de la política en sus niveles más bajos. Las cifras que nos ofrece el autor son alarmantes. De septiembre de 2017 a julio de 2018, 152 políticos y 371 funcionarios asesinados. Crímenes vinculados principalmente a territorios donde prevalece el crimen organizado, problemas de seguridad, robo de combustible y de mercancía en transportes. El antecedente a este clima de violencia se generó desde el segundo periodo presidencial panista con Calderón, en su declaración de guerra al narcotráfico, que pasó a ser una más de las políticas fallidas de la alternancia. Como parte de este contexto de violencia, se encuentran las campañas negras en los procesos electorales para frenar la popularidad de candidatos que abanderaban un proyecto alternativo de nación, particularmente de Andrés Manuel López Obrador. La complicidad de las élites económicas y políticas les resultó en 2006 y 2012 al considerarlo un peligro para México, y con intentos fallidos en 2018 asociándolo a los rusos. Reflexión final. El libro nos hace reflexionar sobre el papel que juega y ha jugado la política en la construcción del Estado-Nación. La historia reciente de México nos refiere a una serie de acontecimientos políticos que no se debería repetir ni permitir: el corporativismo, las prácticas del antiguo régimen, el presidencialismo, las campañas negras, la corrupción, entre otras, son características que han estado presentes en la política mexicana. El tránsito hacia una democracia participativa no tiene lugar para ellas. Construir una política diferente, alternativa, sobre los cimientos que ha dejado el antiguo régimen no es fácil, ni se logra solo con buenas intenciones. La complejidad y diversidad del país exige una visión de Estado amplia, con estrategias a largo plazo, conocimiento y experiencia. Hoy estamos viviendo un periodo gubernamental diferente desde una plataforma política, aun cuando en diferentes espacios se puede advertir las mismas prácticas políticas: acuerdos cupulares, mimetismo político, chapulines políticos, uso de puestos políticos para proselitismo. No es ni será una empresa fácil transitar hacia escenarios más democráticos, porque al igual que en otros tiempos, aplica aquello de que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Felicito la provocación reflexiva a no olvidar nuestra historia reciente en política que nos hace Pablo Vargas en este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Justamente fueron 20 minutos. Latino. Bueno, después de esta reflexión le damos la voz al doctor, autor de esta obra, para que nos comente acerca de ella. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer siempre las puertas abiertas de la Universidad Pedagógica Nacional, que no solamente a mí, sino realmente al pensamiento, al trabajo de investigación se ha hecho en diferentes momentos. Y desde luego me siento siempre, he formado parte de universidades públicas en toda mi trayectoria, y la universidad, la UPN, es realmente una de mis, digamos, adscripciones, que me siento aquí siempre que ha habido oportunidad, me han abierto las puertas, ¿no? Particularmente a la doctora Marisol Vite Vargas, al doctor Alfonso Torres, cuando tuvo su periodo. Efectivamente,
hemos tenido varios proyectos conjuntos de apertura en diferentes temas que han permitido justamente el intercambio de ideas, que es lo más importante, ¿no? Desde luego también amigos y amigas, profesores que han estado aquí en la universidad, son no solamente colegas, sino también extendemos nuestro grado de amistad. Les agradezco mucho a todas y todas. Y en esta ocasión, por este libro que se llama La Posdemocracia, las transformaciones en la política mexicana, es lo que se vive actualmente en el mundo. No me lo invento yo, el prefijo posdemocracia no lo invento yo. Realmente es lo que está sucediendo en todo el mundo y lo vemos de manera cercana en muchos procesos políticos muy recientes. Por ejemplo, Argentina, los argentinos han tenido elecciones tremendas en los últimos días. Si no mal recuerdo, la semana pasada, o hace 15 días, hubo elecciones en Argentina. Digamos, ellos provienen, junto con varios países de América Latina, de procesos políticos muy, muy duros, porque tuvieron intervenciones militares, vivieron en los años 70 a través de golpes militares, lo que fue Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia. Vivieron con juntas militares donde se restringen completamente los derechos y las libertades. Y a partir de los 80s se genera una apertura, lo que se llamó una primavera democrática. Estamos hablando de que de los 80s a esta fecha ya llevamos más de 40 años en procesos políticos de cambio democrático en América Latina, ¿no? Y también en Europa, más o menos es lo mismo. En los 70s, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una guerra fría, los países se cerraron, hubo desarrollo económico, pero sin haber desarrollo político. Inclusive en los 70s también hubo juntas militares en Grecia, Portugal y España, ¿no? Recordemos en España, la España franquista, por ejemplo, con la muerte de Franco, que duró casi igual que Fidel Velázquez. Aquí en México no saben quién es Fidel Velázquez. A ver, levante la mano, ¿quién sabe quién es Fidel Velázquez? Hay una ya el profesor, todos aquí, sí. Pero justamente esos son los temas que no podemos soslayar, que tienen que ver con un conocimiento que es universal, un conocimiento de la política de nuestro mundo, del mundo contemporáneo, y es lo que tratamos en este libro, precisamente cuáles han sido los cambios políticos que tienen que ver precisamente con México, cambios políticos que decimos a veces, los procesos políticos son muy lentos. Ustedes que estudian administración educativa, intervención educativa, también están conociendo eso. Los cambios en la administración educativa son de los más lentos posiblemente, igual que en toda la administración pública federal y local, ¿verdad? Y lo mismo, pues estamos viviendo cambios de narrativas, cambios de discurso, cambios de las prácticas que se vienen generando a través de los años, ¿no? Es lo mismo en la política y sin embargo, digamos, para mí el aspecto central es cómo cambian los gobiernos, cómo cambian los procesos políticos a nivel nacional y local. Y en México, pues tuvimos todo un periodo de llamada hegemonía política, ¿no? Durante más de 70 años gobernó un solo partido, la hegemonía partidaria. Y aquí en el estado de Hidalgo vivimos 92 años con un solo partido a nivel local, ¿verdad? Entonces, los cambios en algunos momentos son más lentos que otros. Y eso es lo que tratamos de ver. La idea de posdemocracia es después de la democracia, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque, por ejemplo, aquí los politólogos alguna vez dijeron, no, es que el año 2000 fue el momento del cambio político en México, porque ya hubo alternancia. El PAN derrotó al PRI, ¿verdad? Y ya con eso se generó una consolidación a la democracia. Sin embargo, 20 años después, que hemos visto, ¿no? Las dificultades del desarrollo político. De hecho, pues el tema
el tema central es la democracia, es la política. ¿Qué ha pasado en la política? ¿Cómo practicamos la política a los ciudadanos? Y en ese punto ha sido de los más lentos. La idea de la cultura política ¿qué es la cultura política? Es el comportamiento, las conductas, las actitudes de los ciudadanos frente a la política. Y entonces son de los elementos más lentos que hemos tenido. Y por eso, por ejemplo, en Hidalgo, pues tardamos 92 años en tener una alternancia, ¿verdad? En el Estado de México lo mismo, ¿verdad? Son los bastiones del viejo sistema político. En otras entidades federativas hubo antes procesos políticos de cambio, pero tampoco fueron suficientes. De tal suerte que los primeros 20 años, de los años 80 del siglo pasado al 2000, fue un intento muy fuerte de democratización a nivel mundial. Pero hay un autor que se llama Samuel Huntington que decía que la democracia va en olas, olas que van y que tienen vaivenes, ¿no? Y que en algunos países puede ir hacia arriba la democracia y que vienen después unas contraolas, cae la ola y pues el proceso político puede disminuir el tipo de desarrollo, ¿no? Tenemos la idea de la democracia muy amplia, ¿no? Puede haber una percepción de cada una de las personas de lo que consideramos la democracia. Sin embargo, pues como forma de gobierno, como parte de un régimen político, el aspecto central se fue ubicando en las formas de participación y de elegir a los gobernantes, ¿no? En esos 20 años, de los primeros 20 años de la democratización en América Latina, es lo que se centró la democracia, en mejorar la participación. En México, ¿quién organizaba las elecciones? El gobierno. El gobierno organizaba las elecciones. Y a partir de ahí se fueron generando reformas muy lentas también, que es lo que decimos de la administración, de los gobiernos, de la administración pública, cómo se van, si no hay una real participación que movilice las conciencias a los ciudadanos, pues los gobiernos hacen lo que quieren, ¿no? Por eso, bien recordaba el doctor Alfonso Torres, el tipo de lo que es la democracia, ¿no? Son democracias cansadas, democracias decadentes o democracias deliberadas, de que tienen los ciudadanos escogen gobiernos, pero los gobiernos hacen lo que quieren, no actúan, no aplican lo que dicen en la campaña. Entonces se generan toda una serie de desilusión, de desafección, de desencanto ciudadano. Y eso es lo que fue ocurriendo en todos estos años, a partir del 2000, y justamente son los 40 años. En los primeros 20 años fueron de democratización, de intento, de todo esto de democracia. Decíamos de Argentina, cuando inicia el proceso de democratización en Argentina fue en 1983, hace 40 años. Y después tuvieron 20 años de gobiernos de democracia, pero de carácter completamente incompleto, insuficiente y de gran incapacidad y de poca eficiencia política para realmente cristalizarse en procesos democráticos, ¿no? Hoy podemos decir que para que haya una democracia, no solamente debe de contener los elementos que tienen que ver con el derecho a la elección, derecho de votar por quien guste uno, sino también por generar gobiernos que permitan cumplir el proyecto político que enarbolan durante las campañas. Porque ese es el problema que hemos tenido en América Latina y bueno, también en México, ¿no? Yo diría, en el 2000, pues se ganó por el hecho de que ya, lo que decía Carlos Monsiváis, el mexicano estaba harto, ¿no? Había un hartazgo en el 2000 y por eso, bueno, se ganó. Y después vienen otros 20 años
casi 20 años que realmente después llegó Calderón, después llega Peña Nieto y realmente tenemos gobiernos de un solo, parece que son del mismo partido, ¿no? Y alguien decía, no, pues es el régimen político del PRIAN, porque comparten los mismos proyectos económico, político y social. Y son de bajo rendimiento realmente. En fin, todos estos temas son los que tratamos en el libro de lo que es la posdemocracia, que tiene que ver con una debilidad de las instituciones, el conjunto de las instituciones, una incapacidad de presentar propuestas o políticas públicas para resolver los grandes problemas y sobre todo decadencia, una quiebra de los partidos. En el mundo, muy pocos partidos existen como hace 30 o 40 años. Ya se han disuelto porque los partidos han dejado de ser lo que eran o lo que fueron, representar proyectos políticos realmente dependiendo de una ideología, ¿no? Y hoy entramos a otra etapa muy importante, que son las agrupaciones grandes o los frentes amplios, las coaliciones, que eso es lo que ya se vota en Europa y se vota en América Latina. Y aquí mismo en México estamos llegando también a que ya no existen partidos como antes, ¿no? El PAN, el PRI y lo que era la izquierda, el PRD, están asociados en un solo frente. No hay ideología. Se fue diluyendo la ideología, se fue diluyendo el programa político de los partidos y lo que significa una quiebra de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Entonces, ese es el marco de la idea de la posdemocracia, la incapacidad, la ineficiencia para resolver los grandes problemas, ¿no? Pues el caso mexicano se va dando a partir de los años del 97, cuando empieza realmente la competencia política, 97, que empieza la izquierda a ganar, PAN y el PRD empiezan a ganar gubernaturas de manera sostenida y que en el 2000 permite realmente la alternancia. Y otro tema importantísimo son las reformas políticas, ¿verdad? Que son acciones de gobierno que tienen que ver con todos los cambios, digamos, legales, jurídicos. Decía yo, pues aquí quien empezó a organizar los procesos electorales era el gobierno, juez y parte, como decimos, ¿no? Y gracias a procesos políticos de ciudadanos que hemos tenido, por ejemplo, la elección de 1988, cuando empieza la quiebra del sistema político contemporáneo, donde se forma un frente político de centro izquierda, ¿no? Nadie, como decía Alfonso, pues la mayoría de ustedes no habían nacido posiblemente en 88 y pues no tienen la idea de cómo se conforma el primer frente de izquierda en México, ¿no? Que fue a través de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo y otros muchos que se asociaron con la izquierda, con grupos de izquierda y formaron el primer centro político frentista que permitió competir con el sistema político mexicano, que no era un solo partido, sino que era un conjunto de rasgos de lo que ya se llamaba inclusive en ese momento el PRI gobierno, porque él estaba asociado a todos los gobiernos locales, las administraciones, en fin. Todo esto es todo un tema que la quiebra de los partidos, la quiebra de las formas de hacer política, las redes sociales, el Internet, han sido factores también muy significativos en este cambio. Y sin embargo, la cultura política mexicana sigue casi muy lenta, ¿no? Sino que va avanzando por tirones. Y ese es el tema importantísimo que justamente en temas de educación, en temas de docencia, tenemos que apuntalar. Es decir, cómo debe de haber construcción de ciudadanía. Construir ciudadanos que promuevan justamente los derechos, las libertades, el Estado de Derecho y que permitan realmente. ¿Qué pasó en Argentina?
vemos cambios muy significativos. Llega una persona, lo que llamamos en la política un outsider, porque no es miembro de los partidos, llega de fuera, pero llega con un discurso atropellante, visceral, en contra de los partidos del sistema, ¿no? Que utiliza inclusive los términos de la vieja, de los políticos de Argentina, ¿no? Que se vayan todos son malos, todos no sirven, ¿no? Y entonces llega con un discurso justamente radical, pero de derecha, de lo que decimos el neoliberalismo de derecha, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos desde la perspectiva de Javier Milei? Es justamente el Estado. Cuando aquí la derecha dice, no, hay que defender el Estado, México dice, hay que defender el Estado, hay que defender la Suprema Corte, aunque sea mala, ¿no? Hay que defender a los magistrados. Y allá Milei dice que se vayan todos, no sirven los poderes. En fin, todo un proyecto dijo que iba a dolarizar Argentina. Y muchos le creyeron que el peso argentino se iba a convertir en dólar. ¿No? Cosas así de un discurso radical, tipo Fox, un poco tipo Fox, pero argentino, obviamente, ¿no? Pero con esa idea de agresivo, es un discurso radical, de derecha, pero eso es lo que permiten la quiebra de los sistemas políticos, ¿verdad? Ya no existen los partidos políticos como antes. Bueno, en México ese es un tema importantísimo porque en 2018, lo que decíamos por primera ocasión, bueno, en 2006 hablábamos de 1988, una elección muy importante donde también llega Carlos Salinas de Gortari, pero con un fraude monumental. No había estructuras electorales que permitieran contar los votos, ¿no? En fin, en el 2006 se presenta otra vez otra oportunidad. Con las reformas políticas se fueron mejorando la credencial del elector. Hoy lo que tenemos la credencial del elector súper avanzada tecnológicamente, pues antes, 20 años atrás, 30 años atrás, eran unas hojas grandotas para ir a votar. No tenían ni foto ni nada. No había una manera de controlar quién iba. Y yo, de lo que decíamos de la cultura política, yo lo vi. Llegaba un señor con 10 credenciales de elector. Y decía, oiga, ¿y esto por qué? No, pues yo voto por mi familia. Eran las formas de votar en México y no muy lejos, o sea, eso lo pensamos, no, eso ya sucedió 50 años. No, lo que decíamos justamente sucedió en los años 80. ¿Por qué? Porque no había un desarrollo ciudadano. Y estos son los temas que tratamos justamente de los cambios en la política, temas que hoy tenemos tan importantes, la polarización política que sí que existe en México, no la creó la izquierda, la crearon las élites políticas, porque en 2006 el candidato que llevaba mayoría en las encuestas, que tenía gran popularidad, era Andrés Manuel López Obrador, en 2006. Y entonces todas las élites lo vieron como un peligro para México, confeccionaron toda una narrativa, todo un discurso de polarización. Ahí está el origen de la polarización. No fue Andrés Manuel. Andrés Manuel se subió a ese carro, dijo, no, de aquí soy, porque eso me encanta, polarizar el público mexicano. ¿Verdad? Pero fueron los medios masivos de comunicación, los empresarios, que crearon esa narrativa de que el comunismo nos va a invadir, Andrés Manuel quiere hacer otra Venezuela, van a llegar los rusos, van a llegar los cubanos. ¡Qué miedo! Hoy podemos reírnos de eso, pero no cabe duda que el impacto que tuvo para sectores, no sé cuánto, pero para sectores de la población que no tienen información, que no tienen cultura política, pues obviamente se dejan. Hoy mismo por la cuestión de la vacuna, ¿no? De la vacuna cubana, ¡ay no! No, ni está aprobada y luego, ¿qué? ¿Cómo vamos a hablar como cubanos? ¿No?
Cosas así, de verdad, no es broma. Nosotros nos podemos reír porque estamos en una universidad, pero son los grandes temas que tenemos todavía en México, que tiene que ver con educación, con derechos ciudadanos, con libertades. Esos son los grandes temas. La brecha, la polarización, la grieta política mexicana es muy fuerte, pero la verdad no la generó López Obrador, y eso llevó a la violencia política que no existía. La violencia política, bueno, sí había confrontaciones, enfrentamientos, sabíamos que en el medio rural era de los más violento, pero hoy hemos llegado a un nivel de violencia política inaceptable, muy fuerte. Y otro que se ha ido creando es la violencia política de género, que tenemos que ir trabajando. Las reformas que se han hecho en ese nivel han sido muy buenas, ya existe paridad de género, pero los partidos siempre van a ser los partidos, sean de derecha, de izquierda o de centro, siempre van a tener las formas de controlar los cargos públicos. Y obviamente las mujeres son todavía un tema invisibilizado. Y hay reformas para que realmente a las mujeres, porque ya en los partidos y en las candidaturas pueden ser 50-50, 50-50 hombres, mujeres. Pero ¿qué pasaba con los partidos? Pues las dejaban en lugares donde iban a perder, o los lugares de menor rendimiento electoral, ¿sí? Entonces, pues prácticamente, ¿qué pasaba? Veíamos esas diferencias que ya a partir del 2018 sí vemos una composición de congresos 50-50. 18, 21 y posiblemente 2024, que sí sea una conformación realmente. Estamos avanzando muy lento. Temas, justamente, otros temas que trato son, por ejemplo, democracia local. ¿Qué pasa en los municipios, en las entidades federativas? Es donde más lento va la transición política mexicana, ¿no? Decíamos el caso de las mujeres, ya hay acciones afirmativas para las personas con discapacidad, para las mujeres, para los indígenas. Eso sin lugar a dudas, mejora la participación y el ejercicio de políticos ciudadanos para los mexicanos. En fin, todos estos temas que hoy seguimos viviendo, a pesar de que ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, seguimos viviendo estos elementos, muchos elementos que provienen todavía de las viejas estructuras, del viejo régimen, que no se han ido, ¿sí? ¿Cómo se van a ir? Se van a ir únicamente en la medida que la gente, que los ciudadanos participen. Ese es el único modo que puede haber para realmente consolidar la democracia mexicana. De antemano, ya llegamos a un ciclo político donde cada partido ya no va a ser imprescindible, ¿sí? Lo vemos en Argentina, en Chile, donde la polarización política izquierda-derecha ya es un referente, ¿sí? Ahora el tema es educar al ciudadano a que sepa por qué candidato va a votar. Eso es lo importante. Y los temas, obviamente, en este momento que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, decimos, llegó la izquierda a México. Y eso, no sé, los grandes o los temas que se ha planteado como proyecto político de la Cuarta Transformación, no se logran de un día para otro. Lo que hemos visto ustedes de administración educativa, sabrán que esto es muy, muy lento, va lento porque tiene que ver con el factor humano subjetivo de las personas. Entonces, con esto quiero decir y permitir que se lea este libro. Invité a la editorial, pero se fueron a la FIL de Guadalajara, pero con todo gusto en otra ocasión podemos traer libros para que puedan adquirirlos. Yo agradezco nuevamente a la universidad, a la rectora, a los maestros, al doctor Alfonso Torres, comentarios,
Y si hay preguntas, que eso sería lo importante, entrar a un debate de ideas, intercambiar ideas, que siempre aprendemos de todos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctor. En lo que piensan alguna pregunta, algún comentario, quiero leer algunos comentarios que están en Facebook. Laura Leticia Torres Morales dice: felicidades, doctor Pablo. Actualmente abordo el curso de Políticas Públicas y Educación en LAE y hoy por hoy, a partir de los teóricos como Villanueva, habrá que ser copartícipe en la construcción de las propuestas de políticas públicas, los problemas sociales contemporáneos para integrar un conjunto de acciones estructurales estables y sistemáticos. Es docente de tercer semestre de LAE. Otro comentario. Bueno, hay muchos saludos de la sede Ixmiquilpan. Y buen día, interesante trabajo el que realiza. Saludos de Ixmiquilpan, Rosario Ramírez Torquemada. Y son los comentarios que hay en línea. Si aquí hay algún comentario, Ángel, por favor, quisieras pasar por acá. Oh, por favor. Hacemos una ronda de 3 preguntas y después contesta el doctor y luego la que sigue. Por favor, Ángel. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta es más a las elecciones que se aproximan en 2024. Yo le quería preguntar cuál es su opinión sobre los candidatos, en este caso, que es Claudia por Morena, por el PRI y PAN y PRD, que es Xochitl, vamos a decir, y sobre Movimiento Ciudadano, que es Samuel. ¿Qué opina usted sobre ellos? Gracias, Ángel. ¿Otra pregunta? Sí, atrás, Citlali, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué elementos tiene o debería tener una buena aplicación de la democracia? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, dejamos estas dos. Muy bien, pues primero que nada lo de los elementos de la democracia. Sobre todo en términos de estudio, fundamentalmente se pensó en una democracia liberal, que hubiera los requisitos básicos de libertad de expresión, de libertad de prensa, de participación, de opción, de oportunidad de que los ciudadanos pudieran votar, ¿verdad? Porque ha habido regímenes políticos donde votan, pero nada más hay un candidato, ¿verdad? O hay un partido, entonces no. Eso no aplica como democracia, ¿no? Entonces, debe de haber un conjunto de mecanismos jurídicos, sociales, que permitan a los ciudadanos votar y votar por opciones distintas, ¿no? Eso desde la perspectiva, digamos, representativa, que es justamente que el ciudadano vota por representantes populares, ¿no? Que en México también se fue perdiendo esa idea, porque muchas veces el representante popular no nos representaba. Por ejemplo, los diputados o senadores nos deben representar, ¿verdad? El senador es representante de una entidad federativa y los diputados locales y federales representan a los electorados territoriales, ¿no? Por distritos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso llamamos democracia representativa. Y poco a poco se fue abriendo de que era insuficiente entender a la democracia solamente desde una perspectiva electoral, de tal suerte que se fue abriendo hacia otras formas de democracia, ¿no? Ampliar hacia organismos de la sociedad civil, hacia otro tipo de derechos, hacia una participación más directa, por ejemplo, las consultas electorales, los referéndums, ¿verdad? Los plebiscitos, es otra forma de democracia directa que ya va ampliándose a una democracia política de carácter ciudadano, ¿no? Y también hoy podemos decir que hay elementos de una calidad democrática, que no solamente se queda en la forma previa de elegir a gobernantes, sino también si alguien llega por el voto popular mayoritario, debe representar al conjunto de ciudadanos y de manera democrática, ¿verdad? Entonces hablaríamos de una democracia, pero puede haber diferentes grados en esa calidad, ¿no? Hay Leonardo Morlino ya habla de ese tema, de la calidad de la democracia, que tiene que ver
con un conjunto de elementos que tienen que ver con si existe transparencia, por ejemplo, mecanismos de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas, que eso es lo que ha faltado en muchos gobernantes, no rinden cuentas. Y el informe de gobiernos no es necesariamente el único medio de rendición de cuentas, es como una comunicación, ¿verdad? Pero no rinden cuentas, a ver cuánto se gastó de el presupuesto público. Dijeron que iban a tapar los baches, pero pues ahí los vemos. Dijeron que iba a haber seguridad, pero no, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿dónde está la rendición de cuentas? Entonces, son temas que se van observando en la calidad de la democracia. No solamente es procesos de participación políticos, sino también otras formas o otros mecanismos, sobre todo lo que decía la compañera de la red social, de políticas públicas que permitan pues atender por ejemplo, la seguridad pública, que es un tema nacional y global, ¿no? Entonces son un conjunto de elementos que nos van a conducir a decir sí, hay eficiencia, hay eficacia, hay políticas públicas que resuelvan los problemas públicos. Entonces sí, podemos decir, sí, un gobierno es democrático, ¿no? ¿Verdad? No quedarnos solamente en la parte electoral, ¿verdad? No solo que se dice, bueno, en la parte instrumental de la democracia, sino en otros elementos de la forma en que participa los ciudadanos y que los gobiernos tienen la posibilidad de ser controlados por los ciudadanos, ¿no? A través de mecanismos de transparencia. Pues son de estos temas que más que los gobiernos, han sido los ciudadanos los que han impulsado esto, ¿verdad? La transparencia, la rendición de cuentas, la exigencia de que todo tipo de administración deba rendir cuentas. Y en ese punto, pues debemos de ir avanzando. Y con respecto a las elecciones del 24, pues van a ser muy buenas porque van a ser por primera ocasión una elección donde coinciden elecciones locales y federales. Va a ser una macroelección grande. Y aquí, que no lo habíamos tenido, por ejemplo, en Hidalgo, coinciden elecciones locales y federales, elecciones municipales y de diputados locales, conjuntamente con las elecciones de senadores, presidente y diputados federales. Entonces, es una elección en cascada, muy importante. Y que, bueno, pues lo que estamos diciendo es que tanto los candidatos, sobre todo a nivel de la presidencia de la República, son representativos. Y hoy vemos que justamente ante la quiebra de los partidos, pues para realmente generar oposición, pues se tienen que juntar, ¿verdad? PAN, PRD y PRI, con Xóchitl Gálvez. A Xóchitl Gálvez la conocemos porque es hidalguense y dijo que vendía gelatinas, pero bueno. Que no hay ningún elemento y sus familiares han dicho que eso no es una verdad. En fin, forma parte de esta narrativa que uno quiere presentar, ¿no? De decir, yo vengo de abajo, ¿no? Y que, bueno, pues ahora aspiro, claro, es importante, sí, y es legítimo, pero pues todo el historial que tiene Xóchitl, bueno, y es representativo justamente de ese grupo político que ya nos gobernó, lo que decíamos, partidos PRI, PAN, PRD. En 2012, el PRD, como partido de izquierda, se asocia en términos gubernamentales al proyecto legislativo y gubernamental que se llamó Pacto por México, el PRI, el PAN y el PRD, ¿verdad? De tal suerte que después se asociaron. Ya antes, aquí en Hidalgo, y justamente para la elección de gobernador, Xóchitl Gálvez había sido apoyado por el PAN y el PRD, ¿verdad? Entonces, sí hay una historia, sí hay antecedentes, sí la conocemos, ¿no? Caso de Claudia Sheinbaum, pues obviamente es una agente de izquierda, tiene antecedentes de izquierda, es una universitaria, también hizo una carrera universitaria,
y prácticamente pues ha estado al lado de Andrés Manuel en cargos desde que fue el 2000, que fue obviamente jefe de gobierno de la Ciudad de México, estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente. En fin, tiene características, tiene el perfil de izquierda, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues ya comparando perfiles es lo importante, ¿no? Y Samuel García de Nuevo León, pues obviamente llega con Movimiento Ciudadano, es una fuerza, tercera fuerza que se puede colocar muy significativamente por lo que hemos dicho. La tríada PRI-PAN-PRD ya no les cree la gente, ya los conoce la gente. Entonces Samuel García, y además con ese perfil norteño, recuerden a Fox, puede pegarle a los medios de antemano, ya sus comerciales son pegadores. Los medios lo están impulsando. Más que Xochitl, puede ser Samuel el representante de los medios masivos de comunicación y de las élites económicas de México. Esa es la visión que tengo, y realmente no tanto en el discurso, ¿no? No tanto en lo que dicen en el discurso político, porque realmente todos van a decir que son mejores, todos van a decir que van a hacer el cambio, sino más bien en el contraste de ideas de lo que representa cada uno, que es lo que queremos, que los ciudadanos puedan contrastar y saber por quién votan y por qué votan. Ese es el desafío del 2024. Muchas gracias, doctor. Abrimos una ronda más de preguntas y respuestas. Sí, Citlali y Elvira, por favor. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles considera que son los desafíos o dificultades para hacer política? Gracias, Elvira, por favor. Pues buenas tardes. Mire, de toda esta parte política que de todas maneras todos tenemos un posicionamiento, ¿no? Yo cuando digo soy apolítica, pues estoy teniendo ese posicionamiento, obviamente. ¿Cómo expresar a los estudiantes, a los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Esta parte de la manipulación, de esta parte del desconocimiento, como lo que comenta, ¿no? Y que ha de decir en su libro. El que al no tener yo pensar en decir, no tengo ni terminada la primaria, o no tengo un grado académico, pero me lo dice este licenciado, que el mejor partido es este, ¿no? ¿Cómo llegar a que se va por creencias, ¿no? Y que realmente es sin o con estudios, hay que leer. Creo mucho en los proyectos. No me importa el partido político, pero sí en el proyecto, pero sobre todo esta relación, que luego lo hago casi siempre como con el fútbol, podré yo ir a los Pumas, ¿no? El doctor Alfonso a su América, ¿no? O que estamos jugando y que luego el otro le puede ir al Cruz Azul, como otro compañero Absalón, amigo. Pero que en este juego también hay respeto. En este juego también participamos todos en conjunto en una selección mexicana, que ahí sí vemos los errores y no decimos de tal y tal. Y ahí sí exigimos, por decirlo, quiten ese jugador, no está funcionando. Árbitro ratero. Ah, sí, ¿no? O que también en mi equipo cuando pierde, digo, ¿qué pasa con el director técnico, no? O hay que capacitar mejor al jugador qué hacer, más allá de estas rupturas, ¿no? Cómo alinear y no alinearnos, sino cómo estar haciendo esta estructura que beneficia a un proyecto de Estado, no seccional, algo que tenga continuidad, porque entonces siempre se rompe y volvemos a empezar, como pasa luego en los proyectos de educación. Es otra idea y tomando como que todo lo anterior no sirve. Habrá algo bueno en todo, porque no todo lo pude haber hecho mal, por lo menos sé poner el agua para hervir, pero no sé hacer arroz, ¿no? Pero sigue el otro y lo va haciendo. Como en lo que usted ha tenido de experiencia y que también ha estado en nuestros procesos, cómo ha cambiado y que en este diálogo que se está haciendo, que yo escuché de mi padre, ya falleció, pero hablamos de que si vivía tendría 92, de una de mi abuelo, de mi madre que tiene 70, mi abuela, bueno, más, ya también falleció, pero que siempre se escucha lo mismo, ¿no?
va a cambiar, y seguimos con esa ideología de que no, ahora me toca ya a mi edad decir, bueno, espero que cambie algo, y uno ya no actúa, pareciera eso. Entonces, va mi pregunta en ese sentido, ¿no? ¿Cómo no llegar a manipular, a decir, bueno, es que te da de comer ese servidor o ese gobierno? Y alguna vez yo cuestioné así a una tía abuela, pero si el gobierno es priista y luego tu gobierno federal y luego el estatal, vamos a suponer que es panista, y tu local es PRD, ¿quién te está dando de comer? Entonces somos nosotros los que trabajamos, ¿no? Claro. Al fin y al cabo es de nuestros impuestos, diría yo. Entonces sería como en ese tenor, aunado que vienen con lo de Citlali. Sí, muy bien. Sí, empiezo también por lo de Citlali. ¿Cuáles son los obstáculos para hacer política, no? Creo que lo que hemos dicho es que venimos de formas autoritarias, hegemónicas de hacer la política. ¿Quiénes hacían la política? Los partidos, los candidatos. Por eso la gente dice, no, yo no hago política, yo no me meto en la política, porque todo se concentraba en las élites, las estructuras y sobre todo la práctica política, ¿no? Que era la concentración del poder, la concentración de las decisiones, ¿no? Y entonces, pues eso ha ido variando poco a poco, pero el tema es que no hemos desarrollado suficientemente la cultura política, porque no hay dificultades salvo nosotros mismos. Y decía yo del tema de la paridad de género. Hoy es obligatorio o legalmente aceptable que los partidos registren 50-50, ¿verdad? Hombres y mujeres. De tal suerte que se requiere que haya mujeres capacitadas, que sepan de la política y que quieran intervenir, porque a veces el problema es eso. Quienes tenemos el principal problema para hacer política somos nosotros mismos, ¿verdad? Y entender la política, cambiar nuestra mentalidad sobre la política, ¿no? La política es también la idea de hacer el bien desde Aristóteles, Platón, la política busca el bien común, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros mismos tenemos que creer que la política es parte de nuestros derechos, de nuestras libertades personales intransferibles, que no podemos ceder a nadie más que nosotros mismos los debemos de ejercer, ¿sí? Eso es lo nuevo que debemos de entender para poder tener una conciencia ciudadana. Y desde luego, ¿cómo se le debe de hacer, sobre todo en este marco? Decíamos, todos los síntomas que vimos o que estamos viendo en América Latina, en otras partes del mundo, de una democracia cansada, de una quiebra de partidos, de que la gente ya no cree en los partidos, pues es precisamente construir proyectos ciudadanos. Y son las universidades, los centros de enseñanza, donde pueden permitirse ese tipo de cosas, donde pueden ser lugares para intercambiar ideas, ¿verdad? Con proyectos y desde luego que puedan ser proyectos también hacia afuera, hacia los exteriores, extramuros, proyectos comunitarios de participación para resolver también problemas que son temas también ciudadanos y políticos, ¿no? Temas cercanos a la docencia, a la educación, son temas fundamentalmente que tenemos que resolver en conjunto como sociedad. Y un tema mayormente importante que decía la compañera profesora es precisamente la idea de las campañas de odio, de polarización y de violencia, ¿sí? Eso no suma a ninguna democracia ni a ningún régimen político que a través de la política o por la política se ejerza cualquier tipo de violencia. Hay que rechazarla tajantemente, cada uno de nosotros oponernos a que haya tan solo campañas negras, campañas sucias, que de repente uno ve en las calles contra la gente, ¿no? Y muchas veces son mentiras para precisamente denigrar, denostar lo personal. Entonces, justamente la mejor manera de poder procesar o tener procesos políticos democráticos va a ser impidiendo
el odio, las campañas sucias, las campañas negras, y que impedir y rechazar a toda costa la violencia. Cualquier tipo de violencia simbólica, verbal, física, que se pueda dar, rechazarla en cualquier momento. Eso va a permitir que, por ejemplo, los procesos que tenemos en puerta sean, como dice la profesora, pues gane quien gane, pues que sea con el apoyo de cada uno de los ciudadanos y con la conciencia que les da a cada quien para elegir y ejercer su derecho de votar y ser votado. Pues muchas gracias nuevamente a todos y todas. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Alfonso. Muchas gracias a todas y todos ustedes, a las personas que están conectadas, al público en internet, en nuestra página oficial. Y lo interesante de esto es que se lleven una serie de comentarios, reflexiones, dudas incluso, y que de alguna forma, no sé si nos lo dejan, si nos lo muestran en el librito, porque se quedó así, puedan adquirir esta obra, consultarla. Yo ahorita me encargo de comprometer al doctor que nos deje una obra para la biblioteca, ¿no? Muchas gracias, ya está, mire, bravo, ¿no? Entonces, este texto próximamente, claro, bajo un proceso va a estar consultable en la biblioteca para que sirva para nuestra formación. Esta obra también para la reflexión y para el análisis posterior, ¿no? Recuerden que nos podemos orientar en nuestra formación hacia estas líneas y que nos cuente dónde se consigue. Sí, desde luego, en este momento se encuentra en las bibliotecas de la Ciudad de México, las famosas Gandhi, el Sótano, y posiblemente en otras librerías, y la editorial de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Me avisaron de la editorial que próximamente también estará en venta en línea, lo pueden comprar en línea, pues yo envío por lo menos otros 2 ejemplares para que lo tengan en la biblioteca. Y por último, nada más cerrar el evento sin antes que por favor la doctora nos haga el favor de hacer entrega de los reconocimientos. Muchas gracias. Pues bueno, ya yo creo que la parte más importante de esta tarde ha sido lo que deja en cada uno de los estudiantes. La posibilidad de reflexionar sobre nuestro entorno inmediato, sobre lo que está sucediendo con este lugar en el que yo espero que todas y todos estemos mucho tiempo. Entonces, es nuestro espacio de vida, es nuestro espacio en el que desarrollamos las actividades cotidianas. Me refiero al estado de Hidalgo, me refiero a México, por supuesto, y en ese sentido creo que es un espacio en construcción. Y ustedes y nosotros, cada uno desde el lugar que le corresponde, estamos abonando a la construcción de este nuestro espacio y ojalá que entonces tomemos las mejores decisiones en lo laboral, ¿no? En la participación política, en la participación académica, en fin, en todo lo que implica la política. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, voy a entregar esta constancia, dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Pablo Elías Vargas González por la presentación de su libro La Postdemocracia, las transformaciones en la política mexicana, llevada a cabo en el marco de la Semana de la Licenciatura en Administración Educativa 2023 en esta Casa de Estudios. 27 de noviembre de 2023, atentamente, Educar para Transformar, firma su servidora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, también entregamos una constancia al doctor Alfonso Torres Hernández por participar como comentarista en la presentación de este importante texto. Muchas gracias. Y finalmente al doctor Carlos Mejía Reyes por participar como moderador en la presentación del libro La Postdemocracia, las transformaciones en la política mexicana. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Recuerden que la semana sigue con el calendario. El próximo evento es el día de mañana, la conferencia La importancia de la ética y la deontología profesional en los espacios laborales, por el doctor Arturo Peláez Galpez. Modera el doctor Raúl Macuil a las 12:30 en este mismo auditorio. Y más tarde, el doctor Alfonso, con el proceso de la titulación en licenciaturas, elementos para su análisis, modera la maestra Sagrario en la sede de Tula, el día de mañana. Muchísimas gracias a todas y todos.